Nuevamente, Iván Duque intenta evadir su responsabilidad ante el conflicto armado que somete y divide al pueblo colombiano. Tras varios días de enfrentamientos en el Arauca, el pupilo de Álvaro Uribe quiso culpar al presidente Nicolás Maduro por una operación que las FARC aseguran fue ejecutada por el ejército de Colombia. La respuesta de Venezuela ante la acusación no se hizo esperar. En palabras del ministro de Defensa del gobierno de Maduro, Vladimir Padrino López, ninguna de las acciones que emprenda Duque podrá exculparlos de la violencia que viene gestando la oligarquía colombiana desde hace más de 60 años. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Duque ya no sabe qué hacer con el grave conflicto armado que aqueja a Colombia. A horas del asesinato de más de 27 ciudadanos en el Arauca y de la desaparición forzada de más de 50 habitantes de esa región, el discípulo de Álvaro Uribe se atrevió a señalar a Maduro como responsable de los hechos. En una rueda de prensa en la que fue consultado sobre la situación en la frontera colombiana, Duque aseguró, sin mostrar una sola prueba, que el gobierno de Maduro supuestamente protege a los grupos armados que, según él, son los responsables de lo que ocurre en la región del Arauca. Sin embargo, activistas colombianos se han dado a la tarea de demostrar lo contrario. De acuerdo con un comunicado publicado por las FARC y difundido por el periodista y defensor de los derechos humanos en Colombia, Gustavo Mestre, los verdaderos responsables de los asesinatos registrados el 2 de enero en el Arauca son el gobierno de Duque y el ejército colombiano. En el mencionado comunicado, los disidentes de las FARC aseguran que el ejército colombiano ejecutó en el Arauca la operación Damasco II, con la que esperaban provocar enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La operación tuvo como objetivo el 10º Frente Martín Villa de las FARC, contra el que el ejército desplegó una unidad entera de francotiradores. De acuerdo con las FARC, estas acciones son la repetición de los hechos acaecidos en el año 2004, cuando el expresidente Álvaro Uribe envió a sus Fuerzas Armadas a instigar un conflicto entre las FARC y el ELN, donde la única afectada fue la población civil. En ese sentido, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llamaron al ELN a suscribir este pronunciamiento para desenmascarar a los verdaderos traidores y responsables del conflicto que no proviene de otro frente diferente al del gobierno de Colombia. El comunicado de las FARC demuestra una vez más lo que es capaz de hacer el presidente colombiano Iván Duque para afectar al gobierno de Maduro, contra el que ha emprendido una cacería de brujas en la que ha contado como aliada con la oposición radical venezolana. Esta no sería la primera vez que Iván Duque busca crear un falso positivo contra Venezuela. En el objetivo de echar por tierra los esfuerzos de Maduro de mantener la paz, ya en otras ocasiones también ha buscado en suelo venezolano a los responsables de un conflicto que tiene la impronta de la oligarquía colombiana. Por su parte, Nicolás Maduro no perdió la oportunidad para recordar todas las veces que Duque ha creado operaciones en contra de su gobierno, utilizando mercenarios y aliándose con Washington para provocar la caída de su gestión. A través de su ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, Maduro calificó a Duque como el peor presidente de Colombia. Uno que crea fuerzas de élite, envía batallones a la frontera, ordena operaciones aerotransportadas y despliega drones para recrudecer el conflicto armado de su propio país. Mientras eso ocurre, el gobierno de Duque emite un informe, que tiene más parecido con un panfleto,
para disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca y que ha ocasionado el desplazamiento de más de 2.000 personas que intentan huir de la muerte. De acuerdo con el ministro de Defensa venezolano, seguir señalando a Venezuela de la violencia centenaria gestada en sus entrañas nunca los va a exculpar de lo que ha ocurrido, a menos que la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social. Por otra parte, Padrino López anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ya se encuentra desplegada en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca, en atención a las órdenes emanadas por el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con Padrino López, las Fuerzas Armadas venezolanas han elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera, para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión a la soberanía del país caribeño. Otro pronunciamiento por parte de Venezuela se produjo desde el seno del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Su comandante, el general Domingo Hernández Lares, arremetió sin ningún tipo de reservas contra el ministro de Defensa colombiano Diego Molano Aponte. El mencionado ministro colombiano también se pronunció sobre la situación en Arauca para culpar al gobierno venezolano y no para dar una respuesta a la situación que obliga a miles de los ciudadanos que debería proteger al desplazarse para huir de la violencia. En opinión del general venezolano Domingo Hernández Lares, es indignante ver cómo un ministro es usado como un fantoche para mentir a su pueblo y al mundo, elaborando falsos positivos donde achacan la culpa de sus desgracias al gobierno de Venezuela. De acuerdo con las versiones dadas por el gobierno de Colombia, las muertes registradas en el departamento de Arauca son el resultado de supuestos enfrentamientos entre el ELN y las FARC. Sin embargo, todas las víctimas se han encontrado vestidas de civil y sin armas. Según lo informado por el periodista y activista colombiano Gustavo Mestre, los campesinos de la región han manifestado a las autoridades locales que no han habido enfrentamientos entre las zonas donde han sido asesinadas la mayoría de las personas encontradas sin vida. Por otra parte, un comunicado publicado por el Ejército de Liberación Nacional culpa al gobierno de Iván Duque de diseñar un plan en conjunto con la DEA y la CIA en la frontera colombo-venezolana para sembrar el caos en la región. En el mencionado texto, el ELN habría aceptado además que tiene cierta responsabilidad en las muertes registradas en el Arauca, poniendo como excusa el plan ejecutado por Duque y una supuesta necesidad de defender los territorios y el tejido social. De acuerdo con el ELN, el gobierno de Duque está articulando a bandas relacionadas con el narcotráfico, el Tren de Aragua, los Rastrojos, la famosa banda relacionada con Guaidó y el reconocido Clan del Golfo, que le estarían ayudando a sembrarle terror en la frontera. Este comunicado del ELN sería una contundente prueba que pondría en la mira nuevamente al gobierno de Iván Duque como el responsable de las desgracias de los ciudadanos colombianos que residen en los más de 2.219 kilómetros que componen la frontera colombo-venezolana. Además, como se lo ha hecho saber el propio presidente Joe Biden a Duque, fue él el responsable de acabar con los acuerdos de paz suscritos en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, que le habría dado al pueblo colombiano un respiro de tanta guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.